Hola, hola, hola. Que no, claro, claro, molesta. Señora Carmen Berlilla, por favor, presentarse que va a despegar el avión. Acá estamos. Acá estamos, muy bien. Muy bien. Escúchame. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Ludovico Videla, tengo a cargo la biblioteca y estamos hoy, como hacemos habitualmente, presentando un libro de una intelectual argentino-croata sobre Croacia. Precisamente el libro se llama Croacia desde el principio. La licenciada Carmen Berlilla es escritora y periodista. Nació en Madrid, licenciada en Letras por la Universidad Católica. Fue profesor universitaria, asesora literaria en la Biblioteca Nacional, nombrada académica del Museo General Belgrano. Es colaboradora en otros medios de La Nación de Buenos Aires y el Vjesnik de Zagreb, y es miembro de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, autora de numerosos libros. Hoy vamos a comentar Croacia desde el principio, como les decía. Nos acompaña también el periodista Elías, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge Elías, ex periodista de La Nación, actualmente dedicado a la política internacional y colaborador permanente de Radio Perfil y Radio Continental, Canal Net y el sitio interin.com que está a su cargo. También está con nosotros el licenciado en Historia Ignacio Brach, miembro de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Cultural Uruguayo, amigo de la casa y también secretario de la Comisión de Biblioteca que administramos la biblioteca, digamos, conjuntamente. La dejo en el uso de la palabra a la señora Berlilla y después va a exponer el señor Brach y el señor Elías, y después posteriormente haré yo una pequeña referencia, dado mi condición de poseedor de una parte, un pequeño porcentaje de sangre croata. Gracias, Ludovico. Y sí, es un honor y justamente que pueda presentar el libro acá y contigo como descendiente de Iván Isevich. Así es, Sí. Dálmatas. Dálmata, de la isla de Brach. Nobles además, o sea, sé todo de ellos. Sabes todo, perfecto. Bueno, agradezco también la presencia de Roberto Elizalde, el doctor Azareto, Javier Navia, el profesor, ¿no? Doctor, ¿qué hacemos con Gerardo Palacio Jardín? Allí está. Sí, pero ¿qué le ponemos? No Doctor, entiendo. Doctor. Está bien. Profesor Giovanni Mesa. El profesor Giovanni Mesa. Y bueno, vos y Jorge Elías. Muchísimas gracias. Que además vos fuiste mi editor y alguna nota me rechazaste. Recuerda eso. No, me corregiste, me acuerdo. Rigor ante todo. ¿Eh? Rigor ante todo. Sí. Bueno, muchas gracias a la presencia de todos y de mis amigos croatas, que yo sé que alguno vino de muy lejos. Así que bueno. Me das la palabra. Buenas tardes a todos. ¿Ahí se escucha bien? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un doble privilegio presentar un libro de Carmen Berlilla. Primero, en relación a la amistad que nos une y que me honra. Y en segundo, es que estoy presentando un libro de un rigor historiográfico, de una investigación profunda, erudita, a los cual nos tiene acostumbrado Carmen.
Para hacer una pequeña referencia a su producción historiográfica, Carmen, que es un personaje particular, porque es tan argentina como croata, y es una argentina criolla que conoce mucho el campo argentino, es decir, tiene esas dos condiciones. Yo no sé si es croata argentina o argentina croata. ¿Dónde está la preeminencia? Creo que está en un par de igualdad. Además, nacida en Madrid. Es decir, es todo una vida muy rica y que ha producido libros maravillosos. Muchos de ellos que los voy a mencionar, vinculados a la tierra de sus ancestros croatas, pero también otros vinculados a nuestro pasado histórico, como por ejemplo ese maravilloso libro que es María Josefa Ezcurra, El amor prohibido de Belgrano. Otra obra que recuerdo es Divas de la Belle Époque. Y para ir a las obras que hacen a la historia de la querida nación y cultura croata, tenemos esas tres, que fueron 3 ediciones de la historia de los croatas en la Argentina. Cuadernos de un país, un libro biográfico sobre el cardenal Stepinac, le pido perdón a los croatas por la pronunciación. Te estás acercando. Por ahora voy. Sí. El coraje de la fidelidad, En el nombre de Tito, y también Testimonios de dignidad, que me honró Carmen, sobre la vida del cardenal Stepinac, que me honró Carmen en participar en ese libro. En el 2020 publicó El genocidio de Bleiburg, un genocidio ocultado, un genocidio contemporáneo ocultado por lo políticamente correcto, que sucedió ya finalizada la Segunda Guerra Mundial y cuando el ejército croata y toda la población civil que se había retirado hacia Austria se rindió ante el ejército británico a condición de no ser entregados a los partisanos comunistas del luego mariscal Tito y hombre fuerte de Yugoslavia por 70 años. Ese libro creo que es un aporte muy importante a llevar a la luz un genocidio atroz que se cometió no solo con fuerzas militares rendidas, sino con civiles, mujeres, niños. Ese es un aporte de una investigación creo que muy relevante que ha hecho Carmen. No por nada, Carmen fue corresponsal de guerra por el diario La Prensa durante la Guerra de Independencia o la Guerra Patria en los años 90, cuando Croacia, luego de la declaración de independencia por parte de las repúblicas que integraban esa entelequia que se llamó Yugoslavia, se inició la Guerra de Independencia. Bueno, Carmen cubrió como corresponsal de guerra ese conflicto, que finalmente finalizó con la independencia de Croacia. Yendo a lo que nos convoca hoy, que es su último trabajo, Croacia desde el principio, yo quisiera, aprovechando de que escribí una reseña en la Gaceta Mercantil, que dirige Julio Villalonga, aprovechar eso es breve, para leer un poco lo que vertí en ese momento. Carmen reseña los orígenes del pueblo croata, su inserción en el territorio bañado por el mar Adriático, cómo se fue construyendo su organización territorial y política, la sucesión de las dinastías y reinados, la evolución de su lengua, y acá quiero resaltar que Carmen le da mucha importancia a la lengua y al idioma, y considerando que el idioma, la raíz id es idioma, pero también es identidad, y esto va a ser, creo que un rasgo que lo resalta Carmen en todo su libro, en todas sus páginas, que es a lo que hace a la identidad de ese pueblo y de esa nación, culturalmente hablando, que es la croata.
la sucesión de las dinastías y reinados, la evolución de su lengua y su religiosidad, otro elemento que es imposible de separar de ese concepto de identidad croata, mantenida a través de los siglos en zonas de fronteras. Su adhesión al catolicismo y a Roma llevó a que el Papa León X en 1519 designara a Croacia Antemurale Christianitatis, es decir, muralla de la cristiandad. También Ferdinando de Habsburgo, en Nuremberg, en el Parlamento, hace mención a este concepto de freno de la cristiandad ante el avance del turco en la frontera oriental europea. Esta historia que relata Carmen desde sus orígenes, donde Croacia hizo frente a derrotas y victorias a lo largo de los siglos, justamente frente en particular al avance turco sobre Europa Oriental. Pensemos que en 1453 cae Constantinopla en manos de los otomanos, y allí, que Carmen lo resalta bien, por eso es lo que hacía referencia al tema de la religiosidad, hay un capítulo que se lo dedica a franciscanos y jesuitas, que dieron una importancia muy relevante en Croacia, pero también a cistercienses, benedictinos, dominicos, como el dominico, que los nombres se me pierden, pero Vinco Palentín. Son tan fáciles. Sí, son facilísimos. Vinco Palentín, un cartógrafo, un dominico, que inclusive llega a América, hace la cartografía para el Imperio Español, y otras órdenes religiosas como los paulistas, en particular, como les decía, jesuitas y franciscanos. Pero volviendo al punto, es que en 1453, con la caída de Constantinopla y el avance del turco, hay una figura sobresaliente allí, que es San Juan Capistrano, un franciscano, que va a recorrer Europa pidiendo apoyos para una cruzada que frene el avance del Islam. Esta cruzada se va a llevar a cabo, va a ser victoriosa las fuerzas cristianas, y en ese mismo año, de 1400, acá lo tengo anotado, en 1454, a consecuencia de que toma la peste, San Juan Capistrano va a fallecer allí en Croacia, habiendo nacido en Italia. ¿Por qué lo menciono a San Juan Capistrano? Porque es un símbolo que va a ser, muere en la ciudad de Ilok, Ilok, que estuvimos con Victoria Speroni y el marido. Estuvimos hace poco. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué lo menciono? Porque va a quedar allí enterrado en el convento de los franciscanos hasta la Guerra de la Independencia, en los años 90, que la tumba es profanada y hoy sus restos se desconocen. Sí, no se sabe qué pasó. Se sabe dónde está. Profanada por los serbios, ¿no? Obviamente. Por el invasor serbio, y no se sabe qué pasó. Ilok es la ciudad más oriental, sí, más al este de Croacia. Bueno, pegada a los serbios, digamos. Pegada a Serbia. Sí, sí, sí. Sucintamente en estas páginas se describen hechos trágicos, otros gloriosos, la presencia franca, húngara, del Imperio de Austria, tanto como figuras emblemáticas de la historia nacional, como el rey Tomislav I, coronado en el año 925 por el Sabor, que es uno de los primeros parlamentos europeos, cuerpos legislativos, o uno de los reyes más relevantes también, es mencionado con detalle, del medioevo croata, como Dimitar Zvonimir, coronado en 1076 por el enviado pontificio, de quien recibió el cetro, la espada y la bandera papal. Y acá creo que lo mencionamos, algo que resalta claramente Carmen en su libro, es la indisoluble relación entre la nacionalidad y la fe a lo largo de su historia, que quizá si no hubiera sido con estos dos elementos, a pesar de todos los avatares, a pesar de todas las derrotas sufridas, a pesar de todos los sojuzgamientos que sufrió el pueblo croata, hoy está de pie y es un pueblo libre e independiente.
En el libro también se resaltan a las mujeres en la historia de Croacia, que no es un tema menor. Por citar algunas, la reina Katarina Kosaka, en 1425, Marija Jurić-Zagorska, escritora, periodista e historiadora, en unos tiempos donde tenía que firmar con seudónimo en un diario, porque no estaba bien visto que una mujer escribiera, entonces escribía con un seudónimo masculino al principio. O otro personaje para mí fascinante, que es el capítulo que le dedica a la primera compositora que a los 38 años ya había compuesto 58 obras orquestales de cámara para piano y vocal, que era Dora Pejacević, nacida en 1885, hija del Ban, el virrey, Teodor Pejacević, y la baronesa húngara Lili Bay de Valla. Acá me quiero detener porque Pejacević, como otras familias tradicionales croatas que jalonaron su historia, como por ejemplo los Quaternik, que tienen héroes nacionales, y como los Pejacević y tantos otros, llegaron a la Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el caso tuyo también. Sí. Y no sé si Marko Pejacević está, pero... Parece que no. Ah, bueno. Ah, porque dijo que iba a venir. Pero quería resaltar... Perfecto. Y hablamos mal de él. Sí. Pero quería resaltar esto, que en la historia, en este libro, se resaltan personajes históricos cuyos descendientes hoy son parte de la realidad y de la sociedad argentina y se instalaron, se casaron con criollas algunos, otros con familias con otra descendiente croatas, pero que integraron y forjaron parte de la Argentina a partir de 1946. Yo creo que, para terminar y darle lugar al otro colega presentador, es una obra, la de Carmen, que jalona todo su trabajo como historiadora y como licenciada en letras. Es una obra escrita con un profundo amor a la tierra de sus ancestros, pero que a su vez con un profundo rigor historiográfico, cosa que ennoblece en ambos aspectos el libro que hoy ustedes tienen a su alcance. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muy mentiroso. Sí. Muchas gracias. ¿Le prestás el micrófono? Sí, claro. Ahí está bien. Ahí está. ¿Le molesta? No, nada. Ah, bueno, buenas tardes. Es como si hubiéramos leído el mismo libro y habláramos de la misma autora. Me dejó sin palabras. Bueno, en realidad, a ver, lo voy a comentar como lector. Como lector enterado de qué es Croacia, pero no de sus orígenes. Porque a simple vista, cuando uno trabaja en la realidad día a día de política internacional y demás, puede ser que uno piense que Croacia es un país joven, de reciente creación, porque se toma la independencia de 1991 como el punto de partida, pero no, resulta que cuando hablamos de los orígenes o desde el principio, como subtitula Carmen su libro, estamos hablando del año 640, estimativamente, alrededor del 640, de una primera inscripción en latín en piedra en el siglo IX, y así sucesivamente, y uno en el libro que, insisto, como lector, me resultó muy ameno, es muy ágil, más allá del rigor histórico y de la precisión de Carmen en los datos que aporta, por supuesto. Más allá de todo eso, por un lado es la historia. Hay contribución de especialistas que colaboran en diferentes capítulos, y por ahí uno se encuentra inclusive con una suerte de invitación a Croacia. Venga a Croacia, visite Croacia
y me parece una conclusión ideal, digamos, para un libro que trata temas evidentemente, episodios gloriosos y episodios violentos. No sé si utilizás, Carmen, la palabra nefastos, pero son las dos caras de una realidad. Hay algo en lo que concuerdo, por supuesto, que es, por un lado, la nacionalidad y por el otro lado, la identidad. Y en cada página de este libro se nota la identidad. Carmen lo dice así: la partícula id, raíz tanto de la palabra idioma como de la palabra identidad, significa precisamente lo propio, lo que está íntimamente relacionado con su esencia, lo que es esencial o característico frente a otras personas o grupos. Y me parece que ese id o esa identidad es la que jalona las páginas del libro. Esas páginas en las cuales, evidentemente, bueno, al ser o al haber sido Croacia el primero entre los pueblos eslavos en abrazar la religión cristiana hace 14 siglos, y por eso sorprende cuando uno empieza a pensar en Croacia en 1991, y bueno, y cuando el Papa Juan Pablo II lo recordaba, es decir, recordaba eso, como también lo cuenta Carmen. Bueno, ahí uno se da cuenta, visto desde este lado del mundo, de lo jovencitos que somos frente a semejante cultura, y el valor de haber conservado esa identidad, de haber conservado el idioma, y a partir de ese idioma, por supuesto, y de esa identidad, que hayan surgido científicos, artistas, que están mencionados, por supuesto, en el libro. Bueno, Carmen es periodista, es licenciada en letras, es miembro de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. A mí me ha tocado leer varios libros de ella, no sé si es el anterior, pero el genocidio de Bleiburg evidentemente es una contribución al que no llega, porque este es el primer tomo hasta 1914, Primera Guerra Mundial, pero el genocidio de Bleiburg es de 1945, y también allí se notan los pormenores de una tragedia, de un pueblo que ha tenido tragedias, algunas inclusive, no sé si por darles título, pero algunas que han durado siglos. Una historia que se va asentando desde tiempos inmemoriales, como les digo, y que sorprende, de pronto sorprende, porque cuando el lector nota que la religión en Europa no puede ser ajena a Croacia, o Croacia no es ajena a la religión en Europa, en cierto modo, bueno, se da cuenta de que un país que por ahí no es el más mencionado del mundo, por ahí no es el más conocido del mundo, bueno, fue el que contribuyó justamente a poner piedra sobre piedra en lo que hoy es la cultura no solo la eslava, sino también la cultura europea. Esto, conociendo a Carmen, o simplemente leyendo su reseña, la reseña de quién es, bueno, se nota evidentemente que es una contribución al pueblo de sus ancestros, que en realidad es su propio pueblo, y está escrito desde adentro, es decir, está escrito desde Zagreb, no está escrito como periodista, como si fuera una enviada especial que toca y se va, sino que evidentemente, bueno, con ese aporte de especialistas destacados, habla desde la ocupación de las provincias romanas, la actual Cracovia en Polonia, y Persia, que antes era, Persia, que hoy es Irán,
en el siglo VII, pasando por la cristianización en el 641, la unión del reino de Croacia con el de Hungría en 1102, el avance de las fuerzas otomanas hacia el año 1500 y así sucesivamente. Bueno, es realmente meritorio haber reunido, no digo en pocas páginas, pero haber reunido con un poder de síntesis maravilloso, haber reunido una historia tan vasta y una historia que evidentemente desde este lado del mundo, creo yo, es desconocida o al menos es poco conocida, y nos permite inclusive darnos cuenta de la relevancia que ha tenido Croacia en la historia de Europa y en la historia de la humanidad al fin y al cabo. Los croatas, por lo que uno lee, cambiaron de dominios, es decir, cambiaron de tierras, fueron desplazados, volvieron, pero nunca perdieron su identidad. Y ahí está otra vez el rasgo distintivo, una identidad asociada con la Europa cristiana. Y se asentaron en su actual territorio, dice Carmen, en el siglo VII, es decir, alrededor del año 640. En ese momento el mundo era analfabeto. Por eso lo que contaba, que aparece una carta del Nes, que interpreto que es príncipe, y no sé cómo se pronuncia, Trimpimir. Zvonimir. Bueno, Zvonimir, pero sí, no, es imposible pronunciarlo. Y en esas inscripciones en piedra del siglo IX. Bueno, centurias después pasaron a ser los más poderosos de la región y en cierto modo formaron parte del Imperio Austrohúngaro. En 1868 lograron la autonomía nacional. Son historias que se van jalonando, y se van jalonando inclusive con la unión con serbios y eslovenos, luego la desunión, por supuesto. Lo que significó Yugoslavia bajo el yugo del mariscal Tito, que esto viene después de 1914, pero pocos conocen, y yo creo que pocos conocen, esto lo he hablado con Carmen alguna vez en alguna entrevista, pocos conocen inclusive en Croacia los avatares que ha tenido este pueblo, y aquí están relatados los pormenores de esa historia que mencionaba usted, que el Papa León X en 1519 llamó a Croacia el mural del cristianismo, pero alberga, por lo que se lee, diversas órdenes religiosas, especialmente jesuitas, si no me equivoco, jesuitas en particular, y otra orden, pero la cuestión es que lo que se ve es la perseverancia, el orgullo nacional y ese rasgo, la lengua, y ese rasgo que, insisto, a mí fue el que más me llamó la atención, es la identidad, es decir, conservar la identidad. Hay dos capítulos, uno que habla de un episodio glorioso, otro que habla de un episodio infame. Y estos episodios, el glorioso y el infame, hilvanados en esta historia tan extensa, no duran un año o dos, no duran un periodo de crisis, sino que duran siglos en algunos casos. Y uno se pregunta como ser humano, no importa la nacionalidad, ¿cómo hizo esta gente para preservar de este modo la identidad y preservar la fe, además? Porque este es el otro dato, ¿no? La identidad evidentemente surge de la lectura del libro, está íntimamente vinculada con la fe. El tercer elemento, que también lo mencionaba,
es el amor. Y el amor está puesto por Carmen al contarles esta historia. Que, claro, nosotros llevamos ventaja porque lo leímos. Y me imagino que esperamos, o espero, despertar interés para que ustedes también se adentren en esta historia cronológica, además, porque va por años, va por episodios, va por acontecimientos, y aunque parezca tan extenso en cuanto a la cantidad al tiempo, digamos, al tiempo que abarca, realmente, bueno, en un par de páginas o en 4 páginas o en 6 páginas o lo que fuere, ustedes tienen cada capítulo, no, cada historia narrada. Hablamos de identidad, hablamos de idioma, hablamos de orgullo nacional y, por último, y cierro con esto, amor, que es el que puso Carmen para escribir este libro. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, otro exagerado y mentiroso. No, Sí, ¿me dejás hablar a mí un minuto? si no me gusta te lo digo. ¿Habla vos? No, y además, Sí. Sí, yo estoy acá un poco para compensar la mesa, dado que tengo exceso de peso, voy a evitar que balancee para el otro lado. Y el segundo elemento que me lleva a estar acá es tener un poco de sangre croata. Entonces, un poco después de haber leído el libro, me costaba, le decía a Ignacio, mirá, me cuesta describirlo porque es un libro tan lleno de imágenes y transcurre a lo largo prácticamente de todo el siglo, de todos los siglos cristianos, además con tantas idas y vueltas, porque como buen pueblo fronterizo de la cristiandad, sufrió invasiones y luchas, y entonces Ignacio me dice, mirá, lo más fácil es que hables de tus recuerdos de los Ivanišević, que son tus parientes, cosa que voy a hacer, porque realmente he tenido una tía abuela, que murió con más de 100 años, que se dedicaba a hacernos los cuentos de lo que fue la familia en la actual Croacia. En realidad, ahí empieza una distinción que es que, digamos, la relación con los orígenes estaba más dada por el hecho de que mi familia venía de Bar, que es un puerto del Adriático y es una zona que se llama Dalmacia y que pasó bajo distintas formas jurídicas de gestión, y cuando mi familia vino para la Argentina en el siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX, en realidad formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Ese es un dato de la realidad política que hay que tener muy en cuenta. Los croatas, por lo menos mi familia, hablaban muy bien del Imperio Austrohúngaro y tenían una relación de gran simpatía hacia el emperador austrohúngaro y además una comunión de ideales, porque sin duda la impronta católica es una cosa definitiva en los croatas y era por supuesto algo definitivo en mi familia, y se sentía en ese sentido muy cerca de lo que era en ese momento el Imperio Austrohúngaro, el gran imperio, el heredero del imperio cristiano de Occidente, que es destruido después de la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, por influencia, aparte por el resultado adverso de la guerra, por una influencia muy marcada de ciertas logias que tenían un odio, una cierta aversión muy fuerte hacia el Imperio Austrohúngaro. Ahora, para ellos el Imperio Austrohúngaro era una realidad
que veían con gran simpatía y de la cual se sentían orgullosos de pertenecer. Ese, yo diría, es un recuerdo, como todos los recuerdos, fragmentarios, pero bien marcado. La otra cosa que marco es el carácter políglota de estos dálmatas o croatas, que hablaban italiano por la cercanía con Venecia, con la cual tenían una relación. De hecho, la familia de, digamos, la parte femenina de los Ivanišević que emigraron, provenía de Italia, de Venecia. Es decir, había una relación muy cercana entre la cultura italiana y la cultura dálmata o croata. El idioma cultural era el francés. El oficial del imperio era el alemán. Y cuando llegaron acá agregaron el castellano. Por supuesto, el croata, el idioma croata era algo así como, yo diría, una institución. Alguna vez le pregunté a mi tía sobre el idioma. Ella colaboraba con una revista local, croática creo que se llamaba, que de alto nivel cultural y literario, y estaban muy orgullosos de su idioma, de la solidez del idioma, digamos, de lo que representaba como una iniciativa central. Y también había un dialecto, o sea, a todo eso se agregaba el dialecto local. Entonces tenían una facilidad enorme para los idiomas, que por supuesto era envidiable. El otro tema que siempre recibí es la belleza subyugante del lugar, digamos, nativo, o donde habían nacido. Ese mar Adriático con un color muy especial, la montaña muy cercana, hacían un paisaje muy especial que realmente llamaba yo diría, a la cercanía, a la visita, por lo que eso significaba. Ahora, lo que quedaba claro es que dentro de esa rica esencia croática que se heredaban también algunos caracteres temperamentales muy fuertes. Siempre mi tía abuela me decía que San Jerónimo, el gran santo de la Vulgata croata, nacido en ese momento dentro del Imperio Romano, en Dalmacia, en Estridón, que era la Dalmacia romana. Bueno, un genio, aprendió latín, aprendió griego, después aprendió hebreo y hizo la traducción de los libros sapienciales y configuró lo que se llama actualmente la Vulgata, la primera gran traducción de toda la Biblia. Bueno, él aparentemente tenía un carácter pésimo, la peor prepotencia croática, como a veces me dicen a mí. Y entonces rezaba y decía: Dios, perdóname por mi mal carácter, pero recuerda que soy croata. Tengo un pequeño atenuante. Vengo de un lugar muy especial. Por eso la épica nacional de Croacia habla en su himno de patria de héroes. Yo creo que hay dos datos, uno que ya fue remarcado suficientemente por mis colegas, que es el carácter religioso católico de los croatas, esa calificación ya citada, ¿no?,
del Papa León X, Ante Murale Christianitatis, el torre y antemural de la cristiandad, baluarte de la cristiandad. Sinceramente no sé cómo está ahora eso, la verdad que calculo que todavía debe haber un resto fuerte, pero el proceso de secularización ha sido tremendo. De todas maneras, ustedes piensen que la reacción cultural en Europa está promovida desde los países que fueron en su momento, como Hungría, miembros del Imperio Austrohúngaro. No me sorprendería que en eso Croacia, por lo menos como yo la sigo, mantenga un vigor importante. Y el otro elemento es que son grandes soldados. Los croatas siempre fueron, por el mismo hecho del lugar geográfico donde estaban, la infantería superior o superlativa de Europa. Los franceses justamente llamaban Croat porque los croatas peleaban con una suerte de corbata. Entonces la cravata es la señal que llevaron los infantes croatas que peleaban con el emperador como mercenarios, con el emperador Napoleón. Esa condición de religión católica y gran vigor de soldado bélico, de alguna manera se emparenta con la Argentina. La Argentina no lo reconocemos porque muchas veces desconocemos nuestra historia, pero hemos estado en guerra durante 300 o 350 años con la famosa guerra de las vacas, es decir, con los malones, con estos señores que ahora han reaparecido en el sur, como ustedes vieron, tomando e incendiando puestos de gendarmería y otras cosas, que en su momento fueron los malones que asolaron a lo que era nuestro territorio y contra lo cual luchamos durante siglos hasta que finalmente ganamos la guerra. Pero en la guerra de Malvinas y en otras ocasiones también se ha demostrado el valor de la capacidad de defensa, de ataque, de alguna manera militar de nuestro pueblo. Y creo que los croatas, por la ubicación geográfica que tenían, tuvieron que desarrollar eso. Entonces, esos dos elementos me parece que son, en algún sentido, un paralelo para lo que refleja el pensamiento o la forma de ser croata y lo que encontraron en la Argentina. Finalmente quiero destacar digamos, algo que muy bien dice Carmen, que el gran poema nacional croata, Judita, de Marko Marulić, es una obra que tiene centrado un tema bíblico de Judith, personaje bíblico, y la protagonista es además una mujer. Las mujeres croatas han tenido una tarea central dentro de su historia y sin duda queda reconocida y valorada en este libro de Carmen, que, como ustedes verán, yo también recomiendo para usar, no solamente como lectura, sino también para consulta, porque es una especie de diccionario donde pueden encontrar en cada momento la referencia a los personajes que actuaron. Así que la felicito a Carmen y los invito a todos a compartir la lectura de este gran libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias muchas gracias a todos, muchas gracias a vos. Quería completar
esto que preguntaste de alguna manera acerca de cómo es la religión hoy, cómo se vive, yo todavía hoy, que ya hace 30 años que voy a menudo, y estos últimos 3 años estuve ahí permanentemente, pandemia por medio, etcétera, etcétera, escribiendo este libro y el de Bleiburg. Todavía me sorprende las manifestaciones de fe. Son increíbles. La catedral siempre está llena, ahora no porque tuvimos nuestro terremoto. Las iglesias siempre están llenas. Los santuarios, que son 1 millón, bueno, un poco menos, pero son bastantes. Yo estuve hace poco en María Bistrica, donde estuvo Juan Pablo II, beatificando al cardenal Stepinac. Bueno, es algo habitual, jóvenes que van desde la noche anterior para festejar el domingo. Sobre todo es un pueblo muy mariano. Eso completando un poco el tema que vos decías. Y también, claro, lo iba a decir, pero lo dijiste vos, que precisamente la belleza del lugar hace que haya sido eternamente codiciado. Y por eso tuvimos... Pero bueno, lo de antemural de la cristiandad fue dado justamente porque ahí era la línea divisoria que pararon al turco muchísimas veces, no siempre, porque también siguieron invadiendo y haciendo desastre, pero fue muy importante esto. Ahora, yo traté de no, cuando organicé el libro, traté de no centrarme en todas las batallas, en todos los hechos heroicos miles que hubo, sino en lo que destacaron ustedes, que es la identidad. O sea, porque las batallas de una época son parecidas siempre. O sea, las batallas de 1810 fueron iguales acá, en la Argentina, en España, etcétera, etcétera. Lo que es distinto es la identidad. Y lo que es identificatorio es el espíritu que tenían cada uno. O sea, y la cultura, traté de no mirar tanto a las batallas, y porque, bueno, es un libro que no es una enciclopedia, no fue la idea, quise hacer un acercamiento. Y entonces, además, hice esa cronología, que tratando de destacar lo importante de ese año. Por supuesto que se pueden hacer muchísimas cronologías más con ese mismo criterio. Bueno, la mía fue una, pero donde uno puede ver a través de los años cuáles son las cosas que se repiten. Por ejemplo, en Zagreb, como en otros lugares de Europa, en Zagreb, la capital, en el pasado los incendios eran habituales, por supuesto. Hablamos también de la invasión de los tártaros, el problema napoleónico, el problema con Venecia, etcétera. Bueno, reafirmando esto que fue muy codiciado. Pero a su vez, ese amor que los croatas sienten y viven, no todos, claro, por la religión católica, en sus dos versiones, porque está los greco-católicos y los romano-católicos, mayoría romanos católicos, hizo que Juan Pablo II visitara Croacia 3 veces, está bien que le quedaba cerquita, pero es el único país que fue 3 veces. Así que quería destacar esto. Y una anécdota acerca de la dificultad de las mujeres, que Zágorka, vos mencionaste, una escritora, periodista y escritora, que además tiene una producción extensísima, cuando logró que, yo ahora no me acuerdo, pero no lo puse acá, porque cuando logró que ser integrante de una redacción, entró y todos los varones desalojaron la sala. O sea,
es variopinto, ¿no? Pero es cierto que han sido mujeres fuertes y yo traté de destacarlas porque, bueno, una historia sin mujeres es la mitad de la historia. Eso me pareció. Y por otra parte, justamente habida cuenta de la cantidad de datos, información, matices, etcétera, traté de hacer notas cortas, que diera, bueno, por lo menos el que aprendió esto, una nota corta, de distintas cosas, una nota corta de literatura, otra que a veces no tienen más que una página. Eso me pareció una manera de dar un panorama que no sea una historia río, como me parece que son las que a veces hay. Y bueno, y con respecto a las omisiones, ¿no?, que vos mencionás, recuerdo... también quería decir esto que esta mañana hablábamos con Fernando Sanchezini, periodista de La Nación, que dice, claro, o un día de estos lo hablamos, todas las familias croatas tienen un cura, 2 curas, 3 curas amigos, y es así, van a comer a la casa, qué sé yo, hay una relación muy, muy importante. ¿Qué iba a decir ahora? No sabemos. Sí, ustedes tienen un jesuita, ¿no? En ¿cómo? la familia. No. ¿No? ¿No tienen un tío jesuita? Esa es la familia de mi marido, Bueno. Spain, Llorens. Pero, a ver, no, nosotros somos más la ovejita negra. No, pero... Ovejita negra, ¿no? No, pero digamos, es habitual que el cura es muy, muy integrante de las amistades, del grupo de amistades. Son curas, pero de los buenos. Bueno, no hubo ahí el conflicto que hubo acá posconciliar. ¿Por qué? Porque con el comunismo de por medio, lo importante era ser cura, y bueno, y la lista de mártires es enorme. Sí, yo quería agregar una cosa, no sé si ustedes la saben, pero hay un escultor croata que se llama Mestrovic, que es maravilloso. Es más, a mi juicio, yo conozco una buena parte de su obra, es tal vez el escultor más importante del siglo XX. Supera a todos sus competidores franceses, italianos. Tiene un museo, Mestrovic, en Split, que también es una ciudad maravillosa porque viene del Imperio Romano, entonces conserva un sabor muy especial. Carmen. Y Mestrovic no tiene tanta fama porque sus temas son todos religiosos. Es el escultor, digamos, de la religión católica. Entonces, de alguna manera, para el gusto contemporáneo, siglo XX, es demasiado cargado su religiosidad, no tiene obras así. Y entonces, no ha tenido tanta difusión. Como destacó Ignacio, que muchos de ellos han venido a la Argentina, la hija de Mestrovic vive aún en la Argentina, tiene sus años, bastantes, pero Barica Mestrovic vino en el 50, 49, 50, y desde entonces, bueno, viajes de por medio, quedó aquí. Si me permitís, Carmen, algo que quería agregar, para los que no han leído el libro, es que está muy bien ilustrado, bellamente ilustrado, y además cada ilustración, sea de una tumba, sea de una piedra con alfabeto glagolítico, o un personaje, o una lápida, cada ilustración tiene un epígrafe muy detallado
sobre dicha ilustración. Creo que es un libro que además, como bien decía aquel amigo, sin ser extenso, tiene un contenido, ya solo en las ilustraciones, muy, muy profundo. Gracias. Bien. Bueno, damos por terminado en esto, los invitamos a tomar una copa y muchas gracias por venir. Felicitaciones.